quiero presentarte la segunda parte de lo que es la sintonía y detección de este neutrodino que estamos arreglando. Como te dije, me hubiera gustado hacer todo el vídeo en una sola capítulo, la sintonía y la detección, pero me salió muy largo y entonces preferí cortar y ahora lo retomamos. Y lo retomamos desde el punto que quedamos, es decir, nosotros vimos cómo éramos capaz de reproducir el pito, pero también en su momento dije que la lámpara, la primera lámpara, la lámpara de sintonía, esa lámpara no funcionaba. Ahí lo puedes ver. Le he puesto, la amplificación es mi amplificador transistorizado, la lámpara detectora y la lámpara de sintonía. Eso donde estás viendo es que metí directamente la antena, incluso me quité lo que era la bobina de antena y metí la antena a la bobina de sintonía, pero el receptor estaba mudo, el receptor no hacía nada. Bueno, pues ahora lo que habría que hacer es cambiar esa lámpara de sintonía por un chupete, es decir, un chupete es cuando le pongo el zócalo y todo bien, tiene la forma de un chupete. Aquí lo que he hecho es ponerle otra lámpara. Una lámpara que a mí, lo habrás visto en otros vídeos, me ha ido muy bien en receptores de este tipo, sustituir esa por una 1U4, que es la que estás viendo. Entonces, con esa lámpara, que ahora la ves que está puesta sobre el zócalo de la anterior, es lo que voy a intentar hacer que este receptor me funcione. Y lo primero que hago es poner señal, ver si esa lámpara amplifica. Y para ver si amplifica, lo que hice es ponerle señal tanto en grilla como en placa. La señal que has visto era en grilla y esta es la de placa, porque lo tengo todavía, la tengo sin alimentar la lámpara. Sí se puede ver que el punto máximo no es el mismo el de cuando lo pongo en la grilla que cuando lo pongo en la placa. Se conoce que los dos circuitos de sintonía que está viendo, uno está viendo auténticamente el circuito de sintonía y el otro es el circuito segundo, digamos, de amplificación también sintonizado, no coinciden, no son exactamente sintonizados a la misma frecuencia. Pero bueno, es lo que hay. Ahora ya alimento y puedes ver cómo cuando alimento la tensión que tengo en la placa de esa 1U4 es mucho mayor que lo que tengo en la grilla. Cuando estaba sin alimentar habrás visto que hay una pequeña señal todavía en placa y puede ser perfectamente por la capacidad entre electrodos, es decir, la propia capacidad que hay entre lo que es la grilla y la placa deja pasar parte de la señal que hay en grilla, pero lógicamente atenuada. Cuando yo he dado alimentación a la lámpara, la señal que tengo en placa está ya amplificada por ese triodo, el 1U4. Bueno, no es un triodo, es más que un triodo, tiene 5 electrodos, luego explicaré cómo están conectados los electrodos, pero verdaderamente la función de amplificación, digamos, la estoy considerando en lo que es entre la señal de placa y la señal de grilla. Hecho, bueno, quiero que veas precisamente esas diferencias. Muchas veces estoy en señal en grilla y otras veces estoy en señal en placa. Ahora estoy, lógicamente, señal en placa. Cuando ves que la señal es más pequeña, es que estoy poniendo la sonda, el osciloscopio, lo estoy poniendo en la grilla. Ahora, todas estas gráficas que ves son con el condensador neutrodino puesto. Pero luego ya lo desconecté. Ese condensador, ya te digo, este es un neutrodino. En esta secuencia ya está quitado el condensador de neutrodino. La diferencia es muy pequeña, ¿eh? O sea, casi no hay diferencia entre poner el condensador de neutrodino conectado o no conectado. Y ya por último, viendo que amplificaba, pues lo que consideré también bueno sería ver y escuchar un poco cómo va. Es decir, meterle lo que es el generador de señales con lo que siempre digo yo, con pito, es decir, con un modulador interno. Y ahora te voy a dejar un poco que puedas escuchar cómo se oye en el amplificador externo la señal que yo he metido con el generador de radiofrecuencia modulado de tal forma que así tengo el pito y lo puedes escuchar.
Viendo que amplificaba, dije, esto tiene que funcionar. Y efectivamente funcionaba, pero tuve que poner la antena a la bobina de sintonía, es decir, poniendo la antena en la bobina de antena. Por eso insistí tanto en lo que era ese transformador, el que constituye la bobina de antena y la bobina de sintonía. No iba nada. O sea, parece que ese coeficiente de acoplamiento entre la bobina de antena y la bobina de sintonía no es suficientemente fuerte. Bueno, ahora quiero que lo escuches. Un conjunto de libros, pues algunos, como en todo poeta, son mejores que otros. Hay libros que tienen mucha más densidad, otros aflojan un poquito porque ese tono directo, que es el que le va mejor a Pilar Bonet, en algunos momentos se hace un poquito más indirecto. Aprovecho esta zona de variación del condensador, que no hay emisora, para decirte que la 1U4 que he puesto como lámpara de sintonía es de 1,5 voltios, por lo que he tenido que poner unas resistencias de unos 26 ohmios para que, porque yo estoy alimentando todo a 4 voltios, para que el filamento vea una tensión de 1,5 voltios. Y además, la grilla 2, la grilla de pantalla, la he puesto a tensión positiva. Como esto es una cosa más bien ideológica, o sea, es muy legítimo que haya unas gentes que sueñan con la ciudad sin coches. Fíjese qué mala suerte tengo yo. Yo vivo en una casa que vive también un hijo mío, con mi hijo y su mujer tienen matrícula PAR. Y yo y mi marido también tenemos matrícula PAR. Alternativa está encarcelado y mujer del que fuera el mejor amigo de la víctima del atentado. Leonor Hamburgo era, miren, una mujer normal y corriente, pero ante todo... Quiero que escuches el efecto de un condensador. Puesto y quitado. Verdaderamente debía estar puesto, pero si pongo puesto se come la señal. Si lo quito, se escucha. Son diferentes franjas, dependiendo, estamos hablando de céntimos, para que nos entienda la gente por minuto. Monté otro chupete con una ECC88, un doble triodo, quedándome con una sección. Verás que el filamento le he puesto una fuente de alimentación externa, ya que necesita 6,3 voltios. A pesar de que el pito se escucha, es decir, la lámpara está funcionando, su sensibilidad, su amplificación respecto a la 1U4 es inferior, por lo que opté al final por dejar la 1U4, ya que sus resultados con una antena y con una emisora eran bastante mejores que este triodo ECC88. Ahí te muestro el condensador que abrí, es decir, lo saqué del circuito, que es el que va de placa a grilla para, a la salida de ese condensador, poner el amplificador transistorizado que has escuchado. Voy a hacer una recopilación de lo que hemos visto en este vídeo. Hemos visto que con la lámpara original no funcionaba y entonces hemos metido señales en grilla y placa de una lámpara que he puesto tanto sin alimentar como alimentada y luego he hecho la escucha de 3 emisoras. Bien, ese es el montaje que he utilizado precisamente para meter la señal a la grilla de la lámpara de sintonía. Entonces, como puedes ver, he puesto un generador de señales. Está el circuito primero sintonizado, constituido por la bobina de antena y la bobina de sintonía, y he puesto el osciloscopio a la grilla. Pero, insisto, sin alimentación, solamente puesto, sí que es verdad que tenía puesto ya la 1U4, pero esas son las señales que yo tenía sin alimentación. Y ahora he hecho lo mismo, pero viendo qué señal tengo en placa. Entonces, para ver la señal que tengo en placa, he puesto el osciloscopio en placa. ¿Y por qué he puesto ahora ese segundo circuito de sintonía? Porque te habrás fijado que cuando pusimos el vídeo, digamos, la resonancia de lo que es el circuito de antena y sintonía no es exactamente igual que la resonancia de este segundo circuito, digamos, de placa, de esta segunda etapa de sintonía, digamos, que tiene. Es una cosa relativamente curiosa que no coincidan exactamente
digamos, la frecuencia de resonancia de los dos circuitos de sintonía que tiene este receptor. Pero eso es lo que sucede, hay una diferencia. Yo no sé si esto es un desajuste o es un detalle del fabricante que por algo lo hizo. Como es lógico, la señal que tengo en la grilla es una señal de mucha más amplitud que la que tengo en placa. Ya comenté que la señal que tengo en placa probablemente es lo que deja pasar digamos, la capacidad entre los electrodos de grilla y placa. Por eso la señal que tengo en placa es una señal muy atenuada y además, vuelvo a insistir con esa curiosidad, que no coinciden las frecuencias de sintonía de los dos circuitos. Luego, habrás visto que he metido alimentación y efectivamente ya la señal de placa se dispara. ¿Por qué? Porque ya esa lámpara, en este caso la 1U4, ya está funcionando, ya está amplificando y por lo tanto ya está haciendo las funciones para las cuales ha sido diseñada y para las cuales ha sido puesta. Como comenté, la lámpara original de sintonía no funcionaba y lo que probé fue con dos chupetes. Uno con la lámpara ECC88, que es un doble triodo, entonces me quedé con una sola sección de ese doble triodo, lo alimenté con 6,3 voltios, porque esta lámpara tiene el filamento de 6,3 voltios, y lo probé. Y vi que su resultado era más pobre que con el que dejé como lámpara definitiva, que es la 1U4. La 1U4 tiene un filamento de 1,4 voltios, como lo estoy alimentando a 4 voltios, tiene que tener una caída de tensión de 2,6 voltios, sabiendo que esa lámpara consume alrededor de 50 miliamperios, la resistencia necesaria para obtener esa caída de tensión es de 52 ohmios, que lo que hice fue poner a cada lado del filamento una resistencia de 26 ohmios. Y ya todas las pruebas que he hecho, todos los sonidos que has podido escuchar, están sintonizados con esta lámpara, con la lámpara 1U4. Bueno, viendo que las señales en el osciloscopio eran unas señales ya válidas, lo que pensé es ponerle el amplificador. Y verás que he puesto ese amplificador transistorizado justo a la salida de ese condensador que viene de la placa del detector, porque el detector también le puse el detector original, que es una lámpara, la REN 1004. Habrás visto que algunas veces he puesto el dedo justo a la grilla de esa REN 1004, ya que una de las bornas que tiene de salida y que a veces he tocado en el vídeo para ver si estaba amplificando es precisamente se puede ver ahí en el esquema que está señalado como una entrada, pues podría ser quizá para un picú, para una señal externa que quisiese meter. Yo lo he aprovechado para poner el dedo y ver que me estaba amplificando. Entonces, bueno, este es el paso que yo quería en este vídeo poner, es decir, la etapa de sintonía y detección. Y veo cómo, por lo menos a nivel teórico me está funcionando. Es decir, yo estoy escuchando la señal que estoy metiendo por la antena, la señal que estoy metiendo en la antena mediante un generador de radiofrecuencia. Ahora es el siguiente paso. Ese siguiente paso que es ya poner una antena donde está el generador de radiofrecuencia y ver qué señales encuentro. Entonces lo que voy a hacer ahora es sustituir el generador de radiofrecuencia sencillamente por la antena propia de un receptor de radio. Pongo la antena donde antes tenía el generador de radiofrecuencia, es decir, a la bobina de antena, y por desgracia no se escucha nada. Bueno, ¿por qué puede acontecer que no se escuche nada? Yo creo que este receptor estaba preparado para trabajar con antenas exteriores muy grandes. Yo estoy con una antena de hilo interior, pero no es una antena muy grande. Entonces, ya dije y hablamos de cómo hay un acoplamiento entre la bobina de antena y sintonía. A pesar que el acoplamiento de aquí es bueno, no es lo suficientemente bueno para generar, digamos, la energía, transferir esa energía que tengo yo, esa tensión que tengo en la bobina de antena a la bobina de sintonía. Con lo cual, la señal que tengo en la bobina de sintonía es una señal baja. Es una señal no es capaz de poder ser luego detectada y amplificada por mi amplificador de baja frecuencia. Así que esa primera tentativa de poner ahí la antena ha sido un fracaso. La segunda tentativa es pasar la antena a la bobina de sintonía. Esto ya lo he hecho yo en algunos superheterodynos.
Cuando la señal, o por lo que sea, el superheterodyno no funciona muy bien, sí que es cierto que si le metes la antena directamente a la bobina de sintonía, la recepción va a ser más potente. Eso no quiere decir que puede dar lugar a que a lo mejor las emisoras, sobre todo si hay algunas emisoras muy próximas, sea más difícil hacer la selectividad, es decir, hacer separar esas emisoras. Bien, en este caso, dado que la señal, aun poniendo la antena en la bobina de sintonía es baja, no hay ningún problema para sintonizarlas. Lo que pasa que sí que es verdad que el nivel de salida es un nivel bajo. Las tres emisoras que sí sintonizan son las emisoras más potentes que yo escucho. Radio Nacional, Radio 5 y Radio Madrid Cadena Ser. Se oye un poco Radio Inter, pero poco. Te habrás fijado en el vídeo que hay un condensador que yo lo pongo y lo quito y que es curioso que cuando está puesto baja mucho el nivel de la señal en altavoz, tanto mucho como que casi no se escucha nada. Bueno, ese condensador es el que estás viendo ahí marcado. Es un condensador de 500K. Ya te dije que este esquema que estás viendo no coincide exactamente con la radio que yo dispongo, pero sí que es cierto que ese condensador lo tiene, ese condensador de 500K, lo que pasa que en la radio que dispongo ese condensador va a masa. Ahí va próximo a masa, no va directamente a masa. En mi caso va directamente a masa. Y se puede ver esa singularidad. Bueno, luego veremos si es porque esa caja de condensadores, donde están todos los condensadores, está totalmente degradada y ese condensador está degradado. Pero sí que es verdad que ese síntoma lo presenta. Y por último, quiero hablar del famoso condensador de neutrodino, que es el que tengo marcado en el esquema. Ese condensador y este receptor neutrodino se usaba cuando esa lámpara de sintonía era un triodo y ya dijimos que estaba precisamente para compensar las capacidades internas que tenía esa lámpara de sintonía, que lo que producía es una realimentación y silbidos por el hecho de haber esas capacidades interelectrónicas entre lo que es la grilla y la placa, y para compensar ese efecto se ponía ese condensador. Lo que es extraño que una radio como esta, la mía hablo, que precisamente no tiene ya un triodo, sino lo que tiene es un tetrodo. Y es más, yo ahora incluso le he puesto un pentodo, tenga el condensador de neutrodino. Bien, pero además ese condensador de neutrodino solamente hace efecto, y puedes seguir tú la conmutación, en onda media, no en onda larga. También una cosa un poco extraña. La verdad es que, y además alguna vez en el vídeo creo que lo he demostrado, que su efecto puesto y no puesto es casi lo mismo. Es decir, que en este momento, y tal y como tengo el receptor, podría ponerlo o quitarlo, porque luego a la hora de escuchar, el nivel de la señal de la emisora es casi igual. No se podría distinguir si está puesto o no está puesto. Bueno, y aquí nos quedamos. Luego entraremos en la etapa de baja frecuencia. Creo que le hemos dado una buena batida a todo lo que es el circuito de sintonía y de detección. Nada más. Muchas gracias. Deseo te haya gustado.